Aquí estamos, hermanos, Dios te bendiga. Estamos en nuestros hogares juntos en armonía para hacer memoria del Señor Jesús y de la obra gloriosa que Él hizo por cada uno de nosotros, en comunión, en intimidad, en armonías, pensando y meditando y reflexionando acerca de lo que Él hizo por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras familias. Y por ello quiero que pensemos si mirar a la cruz es una cuestión de emociones, sentimientos, o también es de convicciones, decisiones y de fe. He escuchado a muchas personas decir que tenemos que prestar atención a lo que nuestros corazones nos dicen y hacer lo que ellos dicten. También he escuchado decir que si las emociones son fuertes, son intensas, son válidas, son verdaderas. Pero el corazón es engañoso. El corazón nos confunde muchas veces. El corazón nos miente. Y quiero decirte que las emociones son energías que pasan por nuestros cuerpos, por nuestras vidas, por nuestro diario andar, y que dan lugar a las acciones. Si esas emociones se estancan, se hacen permanentes. Pero esas emociones que muchas veces vivimos, como la tristeza, el miedo, el enfado, como la alegría, son intensas pero son momentáneas, son pasajeras. Depende de nosotros si las reprimimos, si las dejamos estancadas allí o las soltamos. Pero esas emociones dan lugar a los sentimientos. Los sentimientos es la suma de la emoción y los pensamientos. Los sentimientos, como por ejemplo los celos, el sufrimiento, el dolor, la felicidad, generan en nosotros sensaciones que, si bien el sentimiento, a diferencia de las emociones, perduran un poco más en el tiempo, pero suelen confundirnos, suelen centrar nuestra mirada en cosas vanas, en cosas sin sentido. Los sentimientos son internos, las emociones revelan esos sentimientos. Por ejemplo, cuando alguien nos dice algo malo, automáticamente cambiamos nuestros rostros porque nuestras emociones expresan. Muchas veces a los sentimientos los podemos guardar, las emociones no, son intensas, son momentáneas, automáticamente salen de nosotros. El miedo, como les decía, la alegría. En la fe, nuestra máxima prioridad es Dios, pero en nuestras emociones y sentimientos, nuestra máxima prioridad somos nosotros mismos. Y eso es lo que quiero que pensemos en este momento. Y el primer punto que quiero tocar es: la alegría basada en sentimientos está fundamentada en situaciones externas. Vemos un claro ejemplo en Juan 19:23. Soldados romanos partiendo en cuatro las vestiduras del Señor Jesús, tomando la túnica. Obviamente que no la podían cortar y era de una sola costura y era fina, de gran valor. Entonces dice que echaron suerte, seguramente que con un dado. Personas que, sumergidos en sus emociones, en sus sentimientos, tomaron esta decisión. Fueron totalmente indiferentes al sacrificio de Jesús en la cruz. Solo les importaba lo material. Y eso es lo que quiero que reflexionemos juntos en este tiempo. No mirar solo lo material que podemos obtener de la cruz. Si bien muchas personas hemos llegado a los pies de Cristo por necesidades económicas, espirituales, familiares, materiales, pero no debemos quedarnos solamente en eso, porque si no, estorbamos el significado verdadero de la obra de Cristo. Jesús pagó un precio para tu eternidad. Si bien el Señor nos quiere prosperar, el Señor nos quiere bendecir, pero nuestra mirada no debe estar centrada en lo material, sino en lo eterno, en lo perfecto. Por eso nuestra mirada siempre tiene que estar en su gracia, en su verdad, en su justicia.
En segundo lugar, quiero decirte que los sentimientos condicionan a Cristo. Mira lo que pasaba en Lucas capítulo 23 del 35 al 39. Los gobernantes se burlaban. Dice, a otros salvó, ¿por qué no se salva él mismo? Los soldados le pasaban vinagre. El Señor tenía sed. Se burlaban, lo menospreciaban, se reían de él. Y dice que había dos malhechores junto con Jesucristo. Y uno de los malhechores decía esto, injuriándole, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Si eres el Cristo, la condición era en el ser y el hacer. Si eres, haz esto, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Automáticamente pienso en lo acontecido en el desierto con el Señor Jesús. Cansado, con hambre, Satanás quiso condicionarlo, quiso influenciarlo, quiso tentarlo. Pero allí estaba Jesús, lleno de la unción, lleno del Espíritu Santo, diciendo, escrito está, escrito está. Y no negoció con Satanás, ni mucho menos con estas personas que estaban condicionándolo, ya sea por la burla, por el desprecio, por la incredulidad. Cuidemos de no condicionarlo a seguir y servir si Él hace algo por nosotros. Hace varios años le decía al Señor Jesús, si vos me traes a Frías con mi familia, yo te voy a servir, yo te voy a seguir. Pero un día el Señor me confrontó y me enseñó que esa no era la oración correcta. Y mi oración comenzó con esta frase, Señor, que se haga tu voluntad, pero yo te voy a servir donde sea y como sea, con mis limitaciones e imperfecciones. Quiero servirte, quiero seguirte, quiero serte fiel. Señor, que se haga tu voluntad. No, Señor, si me das esto, voy a hacer esto. Si tengo tiempo, te voy a servir. Si cambias a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, voy a hacer esto y esto y esto. No tenemos que condicionarlo al Señor Jesús como este malhechor que le injuriaba diciendo, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Entonces vemos dos situaciones. La alegría basada en sentimientos está fundamentada en situaciones externas, pero también vemos que los sentimientos condicionan a Cristo, las emociones. Pero también vemos que esto no era solo cuestión de emociones, sentimientos, sino también que la obra de Cristo en la cruz y la mirada correcta, con la actitud correcta, es cuestión de decisión, de convicción y de fe. Por eso Lucas 23 del 40 al 43 dice, respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La actitud correcta. El segundo malhechor reconoció que Jesucristo era justo. No miró su condición, no miró el entorno que se burlaba, sino que él lo miraba como el Rey de Reyes, Señor de Señores, su libertador, su Salvador, su Redentor. La mirada correcta. Reconoció que él tenía que estar en ese lugar, no el justo, el perfecto, sin pecado. Reconoció que él tenía que pagar ese precio porque sus acciones, sus decisiones trajeron esa consecuencia, pero no el Señor Jesús. ¿Y saben qué?
ese arrepentimiento genuino, verdadero, esa mirada correcta, esa actitud, esa convicción, esa decisión de creer en Él, a pesar de que muchos lo veían derrotado, fracasado, diciéndole, este es el rey de los judíos. Creyó, confió y miró en Él el camino a la salvación, a la redención y a la eternidad. Cuando dejamos de mirar correctamente la cruz, nos volvemos arrogantes, insensibles, nos volvemos orgullosos y vamos por la vida como si nos mereciéramos todo. Hoy es un momento para examinarnos a nosotros mismos y tomar conciencia de nuestra condición. Tomar conciencia de que las cosas viejas pasaron, el Señor está haciendo cosas nuevas. Tomar conciencia de que nuestra mochila era muy pesada con la culpa, con el pecado, con el dolor, con el sufrimiento. Y esa mochila ha sido llevada por fe a la cruz de Cristo. Y todos nuestros pecados han sido perdonados. Dios trató a Jesús como te tendría que haber tratado a vos y a mí. Eso es lo que hoy tenemos que recordar. Que Él pagó el precio. Que Él se puso en nuestro lugar. Que Él tuvo empatía por nosotros. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Este malhechor podía haber actuado bajo la influencia de sus emociones y sentimientos, pero no fue así. Él tuvo convicción, tuvo decisión, tuvo seguridad y tuvo fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Que podamos creer que el Señor Jesús está a la mesa con nosotros. Aunque no veamos, aunque no sintamos, aunque el contexto sea desfavorable, lo miremos al Señor Jesús como nuestro Salvador, como el Príncipe de paz, como el primero y el último, el Alfa y el Omega. Esto no es solo cuestión de emociones y de sentimientos, sino de decisiones y de convicciones. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La cruz es para cambios, para transformación, no para condenación. Hubo gente en ese momento que cambió su actitud. Vemos el centurión que dijo, verdaderamente este hombre era justo. Vemos a los que buscaban solo lo material, volviendo a su hogar, golpeándose el pecho, triste, afligido, reconociéndolo, reconociendo que algo estaba mal, que algo se había hecho mal. También vemos a un recaudador de impuestos que en la misma condición antes mencionada, ni siquiera tenía la energía, la osadía de mirar al cielo, pero dijo estas palabras: Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador. Un pecador. Un pecador. Pero la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos, para libertarnos y para darnos nuevas vestiduras blancas como la nieve. Que Dios te bendiga. Amén. Dice la palabra de Dios que la noche que el Señor Jesús fue entregado, dice, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, que al comer de este pan, símbolo de tu cuerpo, podamos hacer memoria de la obra gloriosa del Señor Jesús. Te damos gracias por este momento y hacemos esto como un acto de fe, cumpliendo tu mandamiento, Señor. Muchas gracias. Bendecí nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén.
Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Señor, levantamos esta copa, símbolo de la sangre del Señor Jesús, sangre que nos introdujo en el nuevo pacto, en el pacto eterno. Gracias te damos, Señor, por esa obra maravillosa. Gracias te damos porque por la sangre de Cristo todos nuestros pecados son perdonados. Que al pasar la copa, al beber de ella, hagamos memoria, Señor. Hagamos memoria de la obra maravillosa que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.